señores. Bienvenidos a la lectura de Rafa, el canal de la literatura, el canal donde humildemente vamos a comentar los libros que nos han impactado, que nos han dado conocimiento y alegría, que nos han transportado a mundos diferentes a lo cotidiano. Nos ha permitido observar otras cosas diferentes a lo que normalmente estamos observando. Antes de comenzar con los comentarios al libro de hoy, que es muy interesante, quiero referirme al asunto de los libros grandes. La gente parece que le tuviera temor a leer un libro grande, un libro que tiene muchas páginas, voluminoso, que son generalmente libros muy interesantes, que contienen una historia que generalmente abarca mucho tiempo en ese espacio-tiempo del mundo, y eso hace que tengan que emplear muchas hojas de escritura, mucho tiempo de escritura para poder entregar un libro lo suficientemente valioso. Mucha gente ha dejado de leer El Quijote porque El Quijote es un libro grande. Un libro, por ejemplo, yo tengo esta es una edición de Panamericana Editores, y esta edición tiene 1015 páginas en un tipo de letra 12, que perfectamente permite leerse, y que es un libro maravilloso, que de pronto no hemos leído, muchas personas no lo han leído porque cuando estaban en el colegio los obligaron a que leyeran El Quijote de la Mancha, a que traigan un resumen, y así es muy de para arriba, porque es una lectura que tiene ciertas dificultades. Hay otro libro, por ejemplo, como Ulises, como Crimen y Castigo, libros que son extensos pero son maravillosos, espectaculares, que tienen un contenido espectacular de conocimiento y sabiduría que logramos atesorar en nosotros a través de lo que integramos con la lectura. El libro de hoy es un libro relativamente extenso, es un libro que tiene 1108 páginas aproximadamente, por lo menos en esta edición, una edición que es de media página. Es de Galaxia Gutenberg, de Círculo de Lectores, y es este libro. Se llama Vida y Destino, de Vasily Grossman, un escritor ruso, nacido en Bordichev durante la época del Imperio Ruso, o sea, en 1905, diciembre 12. Es un pueblo que hoy en día pertenece a Ucrania, y pertenecía pues a ese territorio ucraniano en la época de los zares. Hoy pertenece a Ucrania, y este autor murió en 1964 en Moscú, en septiembre 14 de 1964. Un libro, como pueden ver, voluminoso, pero escrito amablemente, y que es para mí una escritura amable, una escritura que te permite leer con cierta velocidad, que te permite entender fácilmente las palabras y las frases que están escritas, que tú ves que está muy bien enlazado, muy bien coordinado, y entonces tú no te vas a perder en el recorrido del libro, así pase a diferentes escenarios, porque este es un libro que está enmarcado en diferentes escenarios. Pero les digo sinceramente, es de lo bueno que he leído, Vida y Destino. Y este libro, escrito por este maravilloso escritor, Vasily Grossman, te va a dar muchas satisfacciones cuando lo leas, y te va a transportar a unos escenarios muy bellos, donde te vas a sentir supremamente bien, compartiendo de primera mano esa historia, viviendo esa historia, porque esa es la magia que tienen estos libros, que te transportan allá, adentro de la historia, y la vives junto con el escritor y junto con los protagonistas. Vasily Grossman fue un ingeniero, se graduó como ingeniero y estuvo trabajando en infraestructura en Rusia durante mucho tiempo, pero tenía ese bicho de la escritura, de la creatividad, que hizo que él abandonara su trabajo de ingeniero y se pasara a ser un escritor y periodista. Fue, entre otras cosas, corresponsal de guerra del Ejército Rojo. Escribió para muchos diarios, artículos para muchos diarios, y eso le dio mucho renombre.
a nivel de su patria. En la Segunda Guerra Mundial estuvo en batallas como Stalingrado, Moscú, en la región del Kursk y en Berlín. Y fue testigo de los campos de concentración, tanto nazis como soviéticos, porque los campos de concentración no fue privativo en ningún momento de los nazis. En nuestra época más moderna, de los años 70, los vietnamitas tenían unos campos de concentración donde llevaban allá a los prisioneros americanos y los mantenían durante mucho tiempo ahí en nuestra modernidad, en nuestra Colombia hermosa que ha sido tan afectada por la violencia. También hemos tenido campos de concentración que la guerrilla colombiana ha mantenido para tener allí a los secuestrados, a las personas que se han llevado para hacer intercambios y para forzar al gobierno a que acepten sus condiciones. De manera que esto no es una condición únicamente privativa de los nazis. Durante la Segunda Guerra Mundial le tocó estar pues presenciando este tipo de concentraciones humanas en estos campos de concentración y en esos gulags, y esto le permitió que tras la liberación del campo de Treblinka, que fue uno de los más horrorosos que hubo en Europa durante la guerra, a raíz de eso escribió unos documentos que se usaron incluso como pruebas en el juicio de Nuremberg, allá donde se hicieron esos juicios tan sonados a personajes muy importantes de la organización nazi, para que purgaran, para condenarlos y que purgaran esas penas a las cuales fueron condenados por los crímenes execrables que cometieron. Y esto es algo tremendo porque los campos de concentración son una de las ignominias más grandes. Cuando se le priva de la libertad al ser humano, se le priva de lo más grande, se le priva de su esencia, se le priva de su desarrollo. Acaba con todas las ansias y los ideales de una persona. Muy bien, pues el hecho de ver en su propia patria los gulags, los campos de concentración, que lo llamaban gulags los soviéticos, que se hicieron para los mismos rusos, eso y el antisemitismo tan acendrado de Stalin le hizo perder su fe en el Estado soviético. Él estaba inscrito en el Partido Comunista desde que comenzó la revolución. A él le tocó, porque él nació en 1905 y él le tocó la revolución de 1910 y de los bolcheviques y luego de los soviets, y le tocó todo ese proceso tremendo de la revolución rusa, con la cual ellos pudieron derrumbar a los zares, pretendiendo un gobierno social de amplio espectro social, que todo el mundo esperaba que eso iba a ser la panacea, digámoslo así, pero no resultó tal. Ese antisemitismo lo hizo perder su fe, como les dije, y también eso hizo que él viviera durante mucho tiempo muy prevenido acerca de todo lo que significaba el gobierno soviético. Escribió varias cosas importantes, muchos artículos, y escribió novelas también, como Vida y Destino, que es de la que estamos hablando, y otra novela que se llama Todo Fluye. Yo no la he leído, Todo Fluye. Estoy a la búsqueda de ese libro para leerlo, porque me encantó la verdad es que me encantó Esas dos novelas fueron censuradas por el gobierno de Khrushchev, porque Khrushchev fue un continuador de las políticas estalinistas. Las vino a suavizar un poco después del conflicto que tuvo con los Estados Unidos a raíz de los misiles de Cuba, pero estaban actuando de la misma manera y reprimiendo de la misma manera. A su muerte, a la muerte del autor, de Vasily Grossman, Vida y Destino no había sido publicada todavía.
En Occidente se publicó unos años después de su muerte, pero en Rusia se empezó a publicar a partir de 1988 a raíz de la perestroika de Gorbachov. Esta novela es considerada por algunos críticos como la Guerra y Paz moderna. Tiene, digamos, la grandiosidad de Guerra y Paz, pero yo no me refiero al tamaño, no me refiero a eso, me refiero a la grandiosidad que tiene dentro, en sus páginas, en lo que está escrito, en esa historia maravillosa que tiene mucho que ver, o que tiene todo que ver con el ruso. Y aunque es un libro extenso, es de fácil lectura y no debe tomarse como un libro de aventuras, como un texto de aventuras, porque tiene un contenido interesantísimo y profundo que plantea tesis, por ejemplo, como acerca del bien y del mal, que ha sido una de las cosas que más se ha discutido. Son unas tesis filosóficas de que vienen desde la antigüedad, acerca de lo que es el bien y lo que es el mal. Desde qué punto de vista tú miras el bien y de qué punto de vista se puede mirar el mal, qué es bien para ti y qué es mal para el otro. Todo eso lo plantea él. Plantea si tal vez el bien de tu patria sea el mal para la tuya, el mal de mi patria tal vez sea el mal para la tuya y viceversa. Todas esas cosas están planteadas allí. Cuestiona, o no digamos el narrador, pero presenta el cuestionamiento de Dios, de la existencia de Dios, a través de algunos personajes, llevados por ese desespero que producía el encierro en los campos de concentración, por el desespero que provocaba el ver cómo los nazis acababan con la vida de miles y miles de personas en un solo día. Y de ver ese horror tan grande, pues ellos se desesperaban y ponían en cuestión la existencia de Dios. Sobre el antisemitismo, y yo tal vez no he visto una tesis mejor presentada acerca del antisemitismo que la de este hombre, porque está presentándole al mundo de una manera descarnada la verdad. ¿Y por qué perseguimos tanto a los judíos, las demás razas del mundo? ¿Por qué? Quizás porque son más arriesgados que nosotros, más determinados que nosotros, no porque sean más inteligentes, tal vez es porque se arriesgan más, porque han aprovechado su inteligencia para alcanzar cosas muy grandes. No hay gobierno del mundo, yo creo que no hay un solo gobierno del mundo en donde no haya habido, digamos, unos judíos allí trabajando, aportando. Que hay grandes prestamistas, esquilmadores con los intereses. ¿Y eso, en qué raza no los hay? Entonces, tal vez te hace pensar, ¿no será que hay una envidia muy grande de parte de las otras razas hacia una raza que no es que sea superior, porque ellos no son superiores a nadie, como ninguna otra raza es superior a la otra, pero ¿será que no tenemos la capacidad de luchar con esas mismas armas de ellos en un tête à tête ante las cuestiones de la vida, ante la ciencia, ante la literatura, ante la filosofía, ante las cosas por hacer? Tal vez no somos capaces de entender que ellos se arriesgaron a transformar un desierto casi que en un paraíso, y eso tal vez nos da rabia y tal vez nos impide tener esa conciencia de saber que hay personas que tienen esa capacidad y que la pueden utilizar. El señor Ford, Henry Ford, escribió un libro que se llama El Judío Internacional, donde lanza unos ataques tremendos. Y yo me preguntaba cuando lo leía y después, cuando lo he analizado, ¿y no será que este señor tiene una prevención muy grande? Y es su ambición tan inmensa y su egoísmo tan desarrollado que quizás le da miedo que lo bajaran, le dio miedo que lo bajaran del pedestal donde estaba. No sé, es mi tesis, no es la de nadie más, es mi modo de pensar. Incluso se inventaron un libro, porque se comprobó que era un invento. Se inventaron un libro que se llamaba Los Protocolos de los 7 Sabios de Sion. Y según lo que decían en ese libro, yo lo leí. En ese libro
se diseñaba la manera como ellos iban a irrumpir en el mundo, en todas las áreas de la sociedad, en la economía, en las finanzas, en las áreas sociales, religiosas, en todo, según ese libro. Pero no hubo tal reunión en Basilea, no hubo tal pacto del que hablan allí, ¿no? Entonces, pensemos por un momento que si hay una cosa que es execrable, que es ominosa, es el hecho de segregar a alguien, de determinarlo como algo distinto a nosotros. No, eso no es justicia. Habla también de la bondad, y habla de una bondad que a veces es absurda y que a veces hace daño, porque a veces la bondad interfiere en las intenciones de las personas y de los gobiernos. Una bondad en medio de una tragedia, eso es absurdo. Una tragedia, un par de pueblos matándose y algunos integrantes, muchos integrantes de ambos pueblos sacan de sí a relucir esa bondad que está dentro y que muestra la verdadera calidad del ser humano en momentos muy álgidos de la guerra. Y eso lo hemos visto nosotros aquí en nuestro país también, como personas que han sido masacradas, maltratadas, horriblemente ofendidas por actos de violencia, tienen la capacidad de ser bondadosas y perdonar. Y eso es parte de esa bondad absurda. Lo lógico es que odies. Pero ¿a quién le sirve el odio? A nadie. A nadie. También habla acerca del destino. Él dice que, y muchas personas y muchos tratadistas lo han presentado así, como si todo estuviera predestinado. Él lo habla de que traemos un destino para desarrollar aquí, para caminar aquí, pero que tenemos la capacidad de cambiarlo. Claro, que nosotros venimos con ese libre albedrío que nos permite cambiar nuestro destino, que nos permite hacer diferente nuestra vida si lo queremos. Pero mucha gente no logra entender esto por diferentes razones y sigue por ese camino que le señalaron desde el principio y que no sabe a dónde va a llevar. Pero yo tengo miles de oportunidades durante mi vida de hacer cambios, y esos cambios inmediatamente hacen que la línea de tu destino varíe. Y los cambios siempre deben ser, lógicamente, hacia lo positivo, porque hacia lo negativo también nos lleva a alguna parte, pero no es agradable. De manera que miren las cosas tan interesantes que trata este hombre y que nos permiten entender que dentro de esa terrible guerra hay grandes enseñanzas para nosotros. Este libro o esta historia está centrada en esas operaciones militares del sitio de Stalingrado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Y narra también hechos que ocurrieron en Moscú, en la cárcel Lubyanka, que usted sabe muy bien, la cárcel Lubyanka fue considerada lo más, esas islas de Siberia, lo más horripilante que pudo haber en cárceles. En la de Lubyanka solían llevar personas que tenían que investigar, y lógicamente que las investigaciones tenían la tortura de por medio, tenían una alta presión de por medio, para que confesaran incluso crímenes que no habían cometido. Llevaban a la gente por sospecha de querer hacerlo, porque era un régimen totalitario, y el régimen totalitario estalinista pues no tenía contemplaciones con nada ni con nadie. Stalin vivía muerto de miedo de que lo bajaran de su pedestal. Él no quería soltar el poder. Esos hombres que se atornillan en el poder como Stalin y como muchos dictadores, no quieren salirse de ahí, no quieren ir. Y de todas maneras hay un momento en la vida en que el ser humano ya no aguanta más y es capaz de responder, pero la idea es que no tuviéramos que llegar hasta la violencia para tumbar al violento. Qué cosa tan, no sé, tan rara, ¿cierto? Decir esto, pero así es. También plantea una cosa muy importante, que es ese enceguecimiento que provocó
el establecimiento soviético comunista en las personas, porque las castró mentalmente, no les permitía pensar por sí mismo, porque estaban obligados a seguir sin titubear las orientaciones del régimen, las orientaciones del partido. Y narra allí esa cantidad de intrigas y de traiciones que se gestan alrededor de la posibilidad de yo vivir un poco mejor que tú, de yo soportar un poco mejor que tú, de yo sufrir menos castigos que tú, y entonces no me importa lo que pase contigo, con tal de que yo me salve. Una salvación aparente y falsa, porque al final, cuando yo hago estas cosas y soy traidor, intrigante, termino mal, siempre termino mal. De manera que esto truncó la fe en el partido de la gente. Sin embargo, en medio de todas estas cosas, en medio de la hecatombe, el patriotismo ruso siempre floreció, como ocurrió cuando la guerra con los franceses, en la época de guerra y paz. Y hay una cosa que Grossman menciona, y que lo menciona incluso con tristeza. Yo lo siento, que hay una gran tristeza en ese corazón que escribió este libro, y es el bien social. Él habla del bien social, porque el comunismo, el socialismo comunista propugnaba el bien social, propugnaba que todo lo que ellos estaban haciendo era para el bien de todos, para que la sociedad tuviera fuerza, tuviera tranquilidad, serenidad, abundancia, y resulta, por lo menos es lo que dicen los historiadores, que no fue tal cosa, Entonces hubo una gran decepción de parte de los habitantes rusos con esos gobernantes, y hoy en día, pese a que ya ha pasado mucho tiempo, a que se abrió la perestroika y todo eso, aún el gobierno actúa con muchas direcciones en ese sentido, direcciona las cosas en ese sentido. Son herméticos, son imposicionistas, son guerreros, les gusta la guerra y les gusta solucionar todo a la berraca, a la brava, y así no debería ser. Entonces este libro es una denuncia del totalitarismo soviético y del culto al dictador Stalin, a sus persecuciones, y lo cuestiona fuertemente. Él hace un cuestionamiento muy fuerte del establecimiento. En esta historia intervienen muchos personajes. Es una historia que no, digamos que es un poco complicado decir, bueno, yo encontré que hay este protagonista especial, definido de la novela. Hay muchos personajes, una novela de demasiados personajes, pero tiene una cosa muy, muy valiosa, hombre. Y es que el hombre se cuidó de hacer una lista de personajes. Seguramente, yo lo deduzco, seguramente porque había tantos personajes en esta historia para poderla concretar, que posiblemente en medio de esa lectura te podías perder un poquito, pero tú tienes el remedio ahí. Te vas a esa lista, y ese personaje que pronto en este momento, mientras lees, estás perdido con él, lo vas a encontrar allí, vas a saber Víctor qué es lo que está haciendo, Strumpf, yo no sé pronunciar las cosas, en qué parte de Moscú era que trabajaba, con qué científicos, dónde era que actuaba el general Novikov con sus tanques. Todo eso lo puedes encontrar en esa guía para que no te pierdas. O sea, eso es una ventaja muy grande, porque te lleva al contexto de cada uno. También trata el amor de las personas, ese amor humano de pareja, ese amor con sus momentos de pasión, con sus momentos de letargo, con sus momentos de distanciamiento, con sus momentos de cansancio. Incluso hay algo que a mí me llamó mucho la atención, porque es una narración que hace
o la intercala ahí en medio de todas las aventuras que suceden, la intercala de un amor que sucede entre uno de los personajes y la esposa de un compañero de él. Pero es un amor que permanece como en ese platonismo y no se concreta, y ella prefiere seguir con su esposo, con su marido, a pesar de sentir que está enamorado de este otro, pero lo hace porque siente que hay de por medio un sentimiento de lealtad. Yo honestamente no estaría de acuerdo con eso, pero en esta vida cada cual actúa como considera que le corresponde. Es una parte muy linda y hay muchas narraciones importantes, históricas. Por ejemplo, narra, en mi concepto, de una muy, muy excelente manera, cómo es que hacen ese ataque a Paulus en Stalingrado y lo sacan de allí con el rabo entre las patas, a él y a sus soldados. Narra también todas esas situaciones digamos, de excentricidades y de cosas horripilantes que los soldados, cuando van abandonando la batalla porque ya se ven perdidos, comienzan a hacer, a arrasar con lo que ven, a abusar de los campesinos, a tocar lo que no debían haber tocado, esas violaciones que suceden. La guerra es horrible, la guerra es horrible. Para mi concepto, para mi humilde concepto, la guerra se presenta porque la gente se niega a sentarse a seguir hablando. No pudimos llegar a un acuerdo hasta hoy. Continuemos, fijémonos otras metas y continuemos. Es como en tu familia, cuando tú tienes situaciones con tu pareja, con tus hijos, y llega un momento en que dices, no, esto ya no, esto no hay que seguirlo, y te enojas contigo mismo y con ella y con ellos, y no, esto no, y te pones de tal manera que no aceptan ningún concilio. Hay que sentarse a conciliar, a hablar. Mira, estamos viviendo de esta manera y podemos vivir de esta otra. Y si la cosa no tiene remedio, cedamos. Hay que ceder para poder convivir. Y hay que ceder para poder dejar de convivir. Ceder, eso es un secreto a voces, todo el mundo lo conoce, pero a las personas nos da como dificultad ponerlo en práctica. Eso es parte de la comunicación asertiva, tener el valor de decirle a los otros lo que yo estoy pensando y de continuar buscando la paz, buscando el acercamiento, el concilio, buscar los acuerdos necesarios para vivir en paz. Pero hay algo que es un virus peor que el del COVID. Y es un virus que se llama el virus de la codicia, el virus que no nos deja permanecer quietos, el virus de la ambición que viene acompañado con la codicia y que está permanentemente llevándonos hacia la búsqueda del poder para dominar a los otros, para subyugar a los otros. Este libro nos deja lecciones, nos deja aprendizajes importantes para nuestra vida, para que la transmitamos a los otros. No es solamente un libro de aventuras, no es la narración de una guerra, tiene cosas muy valiosas y aprovechables. Por esa razón es que se los recomiendo, porque sé que la recomendación que les estoy haciendo es absolutamente ganancial, con toda seguridad que es así. Si ustedes leen ese libro, y no están de acuerdo conmigo, les aceptaré su punto de vista, porque lo dije en el primer video, lo que a mí me gusta no necesariamente tiene que gustarte a ti. Todos tenemos una manera diferente de percibir las cosas y eso hay que respetarlo. De manera que si tienes algún comentario para hacerme, en la parte de abajo del video ahí están los comentarios, ponlos ahí, me gustaría mucho leerlos y contestarte, responderte. Si te gustó este video, pues suscríbete. Ahí en la parte de abajo está la campanita, suscríbete, darle clic ahí, suscríbete y regálame un me gusta, que a mí me gusta tu me gusta. De manera que si tú me regalas un me gusta, yo quedo muy a gusto.
Gracias por atenderme, gracias por estar conmigo en este proyecto que para mí es maravilloso. De ustedes depende que yo continúe y voy a continuar, porque yo sé que me van a apoyar. Arrivederci.